Le agradezco mucho al licenciado en Derecho, experto en Derecho Laboral, de Vega Guerrero y Asociados. No más, licenciado, bájele a su radio, por favor. Osiel Guerrero, buenas noches. Estimado Quique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Osiel. Oye, a ver, platícanos, hay muchas preguntas al respecto. Te digo, estoy abordando este asunto de la Nissan y Daimler, que puede que en determinado momento suspendan operaciones. Estamos también viendo esto de los comercios que ya comienzan a cerrar. Una, o porque se quedan sin gente, y la otra, pues por la recomendación, por el aviso del gobierno de la ciudad. Mi primera pregunta, Osiel, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Se les tiene que seguir pagando? ¿Cómo funciona esto, abogado? Mira, Quique, efectivamente estamos atravesando una crisis muy complicada. Es algo que no habíamos visto, yo creo que nunca se habían presentado otro tipo de crisis. Quiero nada más recordar, el día de hoy en la mañana la Organización Internacional del Trabajo ha publicado un dato totalmente aterrador. Ha señalado que la crisis del coronavirus va a tener una pérdida de 25 millones de empleos durante su desempeño. Esto incluso hace la comparativa con la crisis financiera que hubo en el 2008-2009. Se señala que en ese tiempo se perdieron 22 millones de empleos en el mundo. Es decir, esta crisis del coronavirus ya superaría los números que tuvo en las pérdidas de la crisis del 2008-2009, igualmente en el impacto financiero. Por ello es que todos los centros de trabajo están atravesando complicaciones. Tú ya lo mencionaste, ahorita en Aguascalientes ya está viviéndose el impacto porque ya hubo restaurantes, bares, pequeños comercios que han tenido que cerrar, ya sea por la orden que ha dado la autoridad o ya sea porque definitivamente no tienen a sus proveedores surtiendo de los productos o porque simplemente no tienen a los clientes que consumen sus productos. Esto hablando de los pequeños y medianos negocios, pero si nos vamos a la gran empresa, como bien lo decía en el reportaje de hace unos momentos Marcela, el impacto solamente en ese sector de la industria automotriz, de las armadoras que tenemos, podría ser de 80,000 personas, pero podría ser mucho más si se empieza a contabilizar todas las empresas que están en la cadena de producción. Te platico cuál es el estatus jurídico en el que nos encontramos. La Ley Federal del Trabajo prevé una posibilidad de que la autoridad sanitaria del país, la máxima autoridad sanitaria del país, es el Consejo de Salubridad General. Que hay que decirlo, Ciel, perdón, no ha sesionado. Exacto. Este consejo ni siquiera se ha instalado para sesionar durante esta crisis del coronavirus. Es una autoridad federal, solamente es la única autoridad que tendría facultades para poder suspender las relaciones laborales de manera general. Este consejo podría determinar que existe una declaratoria de contingencia sanitaria y esta declaratoria podría tener dos vertientes, una con suspensión de labores general y otra sin suspensión de labores general. Me referiré a la primera, que es aquella en donde la autoridad determina que todas las relaciones del trabajo en el país se tienen que suspender por motivos de la contingencia sanitaria. ¿Qué sería eso? Un escenario totalmente catastrófico, como tú bien lo has dicho, nada deseable, y ahí lo que pasa es que se suspenden las relaciones de trabajo. ¿Cuál es la implicación de esto? Que los trabajadores no están obligados a acudir a su centro de trabajo, a prestar un servicio, y que a su vez el patrón no está obligado a pagar un salario. Por el contrario, y esto hay que dejarlo bien en claro, el patrón está obligado a pagar una indemnización de un salario mínimo por un periodo de hasta un mes. Es decir, esto no es que se disminuya el salario a un salario mínimo, porque hay que decirlo claramente, si llega a darse esta declaratoria con suspensión de labores general, se suspende la relación, no hay salario de por medio, sino es una indemnización de un salario mínimo, es decir, si el trabajador recibirá en su bolsillo durante un periodo máximo de un mes un salario mínimo, que en Aguascalientes equivale a 123 pesos con 22 centavos, y al terminar este periodo máximo de un mes, si la declaratoria continúa, la relación seguirá suspendida, y esto, pues, como lo has mencionado, será catastrófico para la empresa y desde luego para el trabajador, que verá impactado en su bolsillo. Por otro lado, comentarte, Enrique, hemos recibido muchas consultas de empresas que nos dicen qué puedo hacer para reaccionar en este momento antes de que me pase
lo que puede llegarme a pasar que de un día para otro ya no me dieron los costos y entonces tenga que cerrar mi negocio. La verdad es que aquí hemos encontrado muy buena conciencia y responsabilidad tanto de los empleadores como de los empleados, que debemos entender todos que esto es una crisis social, una crisis sanitaria ajena a cualquiera de nosotros, de los que podemos negociar el día de hoy. Y ahí es donde las preguntas empiezan. Tú me decías, ¿es posible que la empresa de un día para otro deje de pagarle a los trabajadores, le disminuya el sueldo? Aquí yo te diría, primeramente hay una hipótesis. La ley establece que el patrón no puede de manera unilateral disminuir el salario del trabajador. Es decir, no podemos encontrar que un patrón de repente de un día para otro le diga a los trabajadores, oye, ¿sabes qué? Pues por el tema del coronavirus te voy a descontar un día de salario o te voy a reducir el salario de tanto que te ganabas el día de hoy a tanto que vas a ganar a partir del día de mañana. Sin embargo, sí se prevén la posibilidad de acuerdos y aquí es donde la empresa debe de acordar, comunicar, y es por eso que es muy importante que las empresas sean abiertas a las decisiones que están tomando con sus trabajadores, porque si existe opacidad, entonces los trabajadores no entenderán que es una crisis de las empresas por un factor externo y los trabajadores no van a estar de acuerdo en que se les disminuya el salario. Pero, por ejemplo, ya hemos visto el día de hoy, por ejemplo, a nivel nacional, se dio a conocer que Aeroméxico, la más importante aerolínea en el país, ha logrado un acuerdo con su sindicato en donde han establecido que se van a reducir las jornadas de trabajo en los próximos 3 meses hasta un 50%. Sí, porque si no quiebran, Ociel. Exactamente. Y es ahí donde la conciencia y la responsabilidad nos debe entrar a todos, Quique, a las empresas, a los empleadores, a los empleados, para poder, y desde luego a las autoridades, para poder llegar a acuerdos que hagan que los centros de trabajo prevalezcan y que el impacto económico sea lo menor posible. Por ejemplo, un restaurante, algo más chico, un comercio, que ahora ya están cerrados muchos. ¿Aquí cuál será? ¿Es un acuerdo también con sus trabajadores, cocina, meseros? Sí, mira, incluso ya hemos visto algunos casos que han estado pasando justo en los restaurantes que empezaron a cerrar en el día de hoy. Lo que han venido haciendo y que son medidas legales y totalmente válidas y justas incluso frente a lo que estamos viendo es revisar, a ver, cuántos trabajadores tienen derecho a días de vacaciones y acordar con los trabajadores. De entrada, la política principal que nosotros diríamos es el trabajo vía remota. ¿Qué trabajo se puede hacer vía remota? Y el que no se puede hacer, o simplemente sí se puede hacer, pero como la empresa ya está teniendo una pérdida, entonces vamos a ver qué trabajadores se quieren ir de descanso debido a que tienen derecho a vacaciones. Entonces los trabajadores, en común acuerdo con el patrón, llegan a este consenso en donde nos vamos de vacaciones por tanto periodo y con esto aligeramos un poco de entrada, también ayudamos al distanciamiento social y que aligeremos un poco económica del patrón. Y luego después vienen las licencias que puede hacer con goce de sueldo o sin goce de sueldo. En este caso, por ejemplo, puede haber trabajadores que digan, ok, yo voluntariamente me retiro durante los próximos días, no trabajo y no percibo el sueldo, y entonces aquí empieza ya la creatividad de los empleadores y los trabajadores para decir, vamos haciendo rotaciones para que podamos algunos trabajar, otros descansar, otros hacer algunas actividades. Te comparto, algunos restauranteros nos han estado señalando esto, nos han dicho un grupo de trabajadores tomaron vacaciones, otro grupo de trabajadores tomó una licencia sin goce de sueldo, otro grupo de trabajadores optaron por entrar en una rotación en donde nos estarán ayudando en labores de servicio a domicilio. Entonces, es importante al final de cuentas el acuerdo de voluntades que se tenga entre el patrón y el trabajador. Bueno, pues muy claro, digo, van a salir muchas dudas en los próximos días conforme vayan cerrando más empresas, más negocios. Este dato con el que comenzaste tu alocución de que 25 millones de empleos se podrían perder en esta crisis es realmente aterrador. Pero bueno, finalmente, Ociel, estamos aquí no para aterrar a la gente, para prevenirla, más bien para que vayan tomando sus medidas. Y bueno, te agradezco la información, tanto para patrones como para empleados. En los siguientes días te volveré a molestar, a llamar, porque insisto, van a seguir habiendo muchísimas dudas.
Con mucho gusto, Quique. Sí, las dudas están a la orden del día, todas las empresas están preguntándose qué hacer y con gusto lo seguimos comentando. Hay que establecer filtros de ingreso a las empresas. Una premisa que es muy importante es: el patrón es el responsable de la salud en el centro de trabajo. Quedémonos con esto y con esto hagamos esta reflexión de que el patrón es responsable que la salud en su centro de trabajo prevalezca y que sus empleados tienen que estar sanos. Perfecto, Uciel. Entonces ahí también aclarando eso, el patrón es el responsable en este sentido. Gracias, Uciel. Gracias, Quique, gusto saludarte, muy buenas noches. Saludos. Igualmente, buenas noches. Ahí está información muy, muy útil. Son las 8:47. Vega, Guerrero y Asociados. The Culture of Excellence.